dos actividades, una que ustedes ya la hicieron, que es la que tengo que corregir, y otra es la que vamos a terminar de solucionar, digamos, el jueves que viene. La consigna general, si les parece, vamos leyendo y ustedes me van diciendo, es analizar la siguiente situación a partir de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué características del pensamiento de las solicitadas más adelante se hacen presentes o se ausentan en el razonamiento de las protagonistas de la situación? Justificar en cada caso. Y abajo les puse lo que significaba justificar, por las dudas, es argumentar, es utilizar el marco teórico para poder responder, justificar teóricamente presencia o ausencia de cada eje, es decir, fundamentar recuperando la conceptualización sobre cada término central, se solicita elaborar la respuesta, evidenciar su comprensión, no reproducir conceptos y textos, la idea no es que en el oral estén leyendo textos, sino que ustedes puedan traer lo analizado, lo conversado, lo elaborado, obviamente con referencia del marco teórico. El análisis debe ser compartido en un oral grupal sin sostén de apuntes, podrán acompañar su explicación si desean con una red conceptual, que eso implica poner palabras claves, o 2 diapositivas con un total de 7 términos sin desarrollo conceptual. El orden de participación también les había dicho, iba a ser decidido en este caso por mí, por lo que cada integrante del grupo debe estar en conocimiento del marco teórico y lo analizado para dar respuesta. Integrante que no pueda dar respuesta a lo solicitado pasa a la instancia de recuperatorio. Pueden realizarse preguntas, es decir, que no solo es lo que analizaron, por eso es importante estar en conocimiento de todo el marco teórico, no solamente de los ejes que se les pide pensar o sobre los que se les pide pensar, si están presentes o no están presentes en la situación planteada, que es esta. ¿Dudas? ¿Cuáles serían las dudas? Porque hay cuestiones que tienen que trabajar ustedes. Hay dudas teóricas que las podamos trabajar. Las escucho. Profe, no sé si teóricas, bueno, tenemos que ir mucho a la lectura y a los videos, ¿no? Pero, por ejemplo, acá hay una situación, las chicas entienden algo y hay algo que no entienden. Nosotros podemos decir que en eso que ellas entienden hay unos ejes que sí se presentan. Y en esa parte que ellas no entienden, que es la clasificación, ahí hay cosas a las que ellas no llegan. O sea, lo podemos dividir así, no sé si se entiende lo que estoy explicando. Como que hay se entiende perfectamente. Una situación y ellas una parte entienden y la otra parte no entienden. ¿Sí? Entonces, Perfecto. ok, porque nosotras hablábamos eso con las chicas. O sea, acá sí se presenta, en cuanto ellas ven a la vaca, al toro, y esas cosas que ahí sí se presentan ciertos ejes. Y en la parte donde ellas no entienden, bueno, ahí no. ¿Listo? Sí, eso en cuanto a la teoría de la equilibración, ¿no? Ahí imagino que se están refiriendo a esto. Sí, profe. No sé, me dirán ustedes. Lo que tiene el análisis es esto que está sucediendo, que ustedes empiezan a interactuar entre ustedes, y esto es lo interesante. Que no solo me escuchan a mí en los videos, en los audios, etcétera, y no solo se remiten a la bibliografía, sino que entre ustedes empiezan a dialogar y a dudar, a pensar, a cuestionarse. Por eso es lo interesante del análisis, porque empezamos a hablar con nuestras compañeras y empezamos a ver qué es lo que entendés de la teoría, qué es lo que no estás entendiendo, si vienen a término con las lecturas o no. Todo esto se empieza a dar cuando trabajamos grupalmente. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran preguntar? Después cada eje los tienen que ver ustedes de qué se trata. Ahí en los videos tienen toda la explicación, después para poder traer la teoría la tienen ahí en los textos, si necesitan hacer alguna cita textual pueden traerla. No sé si tienen alguna duda. ¿Es presencia o ausencia? ¿No? Justificar
comunicar de las dos formas. Recordemos que el recorrido por los distintos periodos del desarrollo no significa que lo que se haya constituido en un periodo no esté en otro, porque estamos dentro de lo que se llama constructivismo, ¿no? En todo caso, aquello tal vez que alguna característica puede suceder que se haya constituido en un periodo, en el otro ya haya sido complejizada y de alguna manera sustituida por otra característica, por la cuestión del desarrollo y de la evolución en el pensamiento. ¿Alguna pregunta por acá? Recuerden que tienen que estar en conocimiento de todo el marco teórico, porque se les puede preguntar perfectamente diferencias, ¿sí? Por ejemplo, entre la conservación y lo que es el razonamiento preconceptual. Hay diferencias, cuándo se constituye cada una de estas características del pensamiento, hasta traer algún concepto que no esté, decir, bueno, podría estar presente esto en la situación y que lo puedan pensar. Por eso necesitamos el marco teórico. ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos hasta acá? ¿Algo que quieran que repasemos? ¿No? Lucía. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo al trabajo integrador lo había hecho con la alumna Cecilia Alves. Ella era la encargada de enviarlo y tuvo inconvenientes. ¿Me estás hablando no del trabajo actual que hay que hacer? El anterior. Yo no otra cuestión, entonces después hablamos. No, okay. Cuando terminamos la clase, sí, nos quedamos hablando las dos. ¿Alguna duda más sobre el segundo trabajo? ¿Algo del marco teórico? ¿No? ¿Estamos hasta acá? Fíjense las sugerencias que les hice, son sugerencias por supuesto, pero para poder trabajar mejor grupalmente, para que haya participación de todos en el grupo, que igual de todos modos, como bien les decía la clase pasada, esto es un desempeño individual. Si hay alguna compañera que no llega por el motivo que sea, no se puede preparar, no perjudica al grupo, porque justamente por eso les estoy pidiendo que todas manejen la teoría, porque eso también evita problemas, evita vos no te preparaste, vos... Y la realidad es que al final va una sola, quiero decir que el final es individual, entra de a una persona. Entonces por eso es importante también hacer esto. Yo les decía la otra vez que estaba bueno por muchos motivos, porque es en vivo, como si fuese un final, obviamente que no es un final, pero eso también a mí me parece que les permite en este contexto de virtualidad, de clases diferentes. Ustedes son una camada de la virtualidad por el momento, pero si tuviésemos clases presenciales sería otro el ida y vuelta, nos conoceríamos de otra forma, entonces la instancia de final sería otra. Por eso me parece importante hacer esto, para que ustedes también vean cómo yo tomo en un oral, cómo es la interacción, también darse cuenta y registrar qué es lo que están trabajando adecuadamente y qué falta reforzar, ¿no? También para esto sirve. Recordemos que este año, al igual que el año pasado, tenemos la instancia de noviembre, ¿no? En noviembre tenemos fines de octubre, principios de noviembre, eso se los voy a estar diciendo una vez que finalicemos con el oral. Vamos a empezar con los recuperatorios. Quiero ver las fechas que nos quedan, de paso vamos a ver eso. Y después, si esto digamos, si no hay aprobación para noviembre, que es el primer corte que se hace, en las alumnas, en este caso ustedes que son regulares, continúan la cursada hasta abril. Obviamente que una quisiese cerrar en noviembre, ¿quién no? Pero de ser necesario se continúa hasta abril, ¿está bien? Esto para todas las materias, no solamente la mía. Vamos a poner la fecha de recuperatorio, ¿les parece? Así lo dejamos coordinado. Después si hay alguna modificación les digo, pero por lo menos para que ya sabían que era a fines de octubre, porque yo les había dicho que esto iba a ser así, para que se pudieran organizar. Ya llegando fines de octubre íbamos a hacer la instancia de los
recuperatorios, ¿sí? Esperen que copio fechas. Profe, disculpe, ¿está hablando del recuperatorio del trabajo práctico integrador número 1? ¿O de ambos? En caso que nos vaya mal ahora en el integrador número 1. De todos los recuperatorios. Bueno, en caso que alguien tenga que dar 2 recuperatorios, ¿se citarán el mismo día o cómo sería? Eso es lo que estoy viendo, lo que estoy pensando cómo voy a tomar. Bueno. Ahí les digo. Vamos a hacer lo siguiente, ya vamos a poner las fechas. El 21 del 10, déjenme mirar algo más acá. Voy a pensar todo lo que tengo que corregir. No, está bien. Sí. El 21 del 10 vamos a hacer el recuperatorio del primer trabajo. ¿Está bien? Y el 28 del 10 vamos a hacer el recuperatorio del segundo trabajo integrador. ¿Cómo va a ser? In situ. Es decir, en el horario de cursada, en el día de cursada, yo les voy a abrir un espacio como si fuese un parcial, esa va a ser la modalidad. Va a estar abierto el espacio en el horario de cursada, de 15 a 17, yo voy a estar del otro lado por si hay algún inconveniente, por supuesto. Y van a tener ahí la consigna en la misma plataforma, se abre el espacio de 15 a 17, lo resuelven y lo entregan. Así va a ser el recuperatorio, tanto del primero como del segundo. ¿Dudas? Como si estuviesen en el instituto, nada más que estamos virtual. Yo estoy del otro lado, por cualquier inconveniente, me mandan mensaje y yo voy a estar atenta ahí ante cualquier consulta. Profe, disculpe, se me entrecortó cuando estaba explicando. ¿Cómo iba a ser el recuperatorio del primer trabajo? ¿Son los mismos temas? Son el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre, esos son los temas. Se dividen por cuatrimestre. Ok, el del primero sería el del primer cuatrimestre. Claro, todo primer cuatrimestre, todo lo que vimos, ya les digo, hasta donde llegó la evaluación. Habíamos llegado a psicoanálisis, que había sido hasta la clase, habíamos tenido un MIT antes, habían sido pocas clases que habíamos tenido antes del trabajo, y había sido, sí, clase, por lo que tengo acá, clase 5 ya empezamos a ver ESI, hasta la clase 4 habíamos visto todo psicoanálisis, todo lo que fue psicoanálisis, todo lo que fue la unidad 1. Y ya el segundo cuatrimestre es educación sexual integral más psicogénesis. Gracias. Entonces, los recuperatorios van a ser así, en el horario de cursada, en el día de cursada, como si estuviesen en el instituto, yo les diese las consignas, va a ser de esa forma, distinto formato, obviamente, ahora ustedes están preparando algo diferente, por supuesto que no les voy a hacer que realicen ningún power, ningún mapa, porque no es posible en el transcurso de 2 horas, es decir, la consigna va a tener que estar adecuada, como está en la presencialidad, las 2 horas de cursada que ustedes tienen. Por tanto, es como un parcial. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar previamente. No pueden esperar a ver cuál es la pregunta, sino que distinto es un trabajo. ¿Por qué? Porque el tiempo es acotado, son 2 horas, entonces yo necesito preparar ese examen, leer, ponerme a leer, hacerme mis apuntes, hacer mapas conceptuales o lo que yo considere para poder entender mejor el tema, y con todo eso hecho, no empezar ahí a leer la bibliografía, porque claramente que no se va a poder. Tiene que haber un trabajo previo, porque en esas 2 horas se soluciona. Ahora, llegado el caso que haya algún inconveniente, se va a volver a reprogramar una única vez, y ahí se va a dar una consigna nueva, es decir, que es lo que se hace ahí y lo que no se hace ahí se reprograma. ¿Me siguieron o no me siguieron? Si algo sucede, porque ahora empezamos con cortes de luz, es la realidad, a mí me pasa, con cortes de internet, bueno, entonces para poder también estar atentas a eso,
no es que después me mandan la consigna 5 horas después. No, se resuelve en esas 2 horas. Si algo sucede, me avisan, porque si tienen celular, tienen que tener, se supone, no sé, si no me dirán, lo que se llama 4G o 3G o lo que fuere. Entonces mandan un mensajito, le dicen a una compañera, me avisa, listo, y se reprograma para la siguiente semana. ¿Dudas hasta acá? Y si no, se sigue en abril directamente. Bueno, profe, sí, entonces el primer cuatrimestre sería hasta la clase 4, que llegamos al psicoanálisis. Serían más o menos, no, serían las unidades 1 y 2 en preciso. Claro, en unidades es unidad 1 y unidad 2. Y el segundo cuatrimestre es unidad 3 y 4. Y para el final son las 5 unidades, porque hay una última unidad que es lo que vamos a terminar de ver en las últimas clases, que es la unidad más corta, que es sobre violencias. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces, me voy a fijar, yo les dije que les dejaba abierto el espacio para que pusieran la constitución de los grupos de acuerdo a la consigna. Y les dije también a partir del martes les voy a estar, cuando vea cuáles son los grupos, les voy a estar poniendo los horarios de ingreso, lo vamos a hacer por Zoom, les dije la otra vez, porque es algo que a mí me facilita, porque yo les contaba cuando ustedes, es algo que ustedes no ven y yo veo. Cuando van ingresando me nubla la pantalla y Zoom no, Zoom me permite tenerlas en una sala de espera. Entonces por eso lo quiero hacer por Zoom esta vez. Así que va a ser por Zoom, ahí en el mismo espacio donde ustedes pusieron la constitución de los grupos, van a tener ahí el horario de ingreso y el enlace. Va a ser el mismo enlace claramente para todos los grupos. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno, muy bien, entonces me quedo con la compañera que me quería hacer una pregunta y nos vemos la semana que viene. ¿Está bien? ¿Listo? Bueno, nos vemos. Buenas tardes.